Les doy la bienvenida entonces a cada uno de ustedes a una nueva reunión del Apocalipsis, donde vamos a continuar en el capítulo 13, adentrándonos a esta maravillosa y también dolorosa visión de este capítulo en donde a los cristianos no les va tan bien como en el capítulo 12, pero queda mucho todavía por comprender de estas visiones apocalípticas. Vamos a ponernos en las manos de Dios y así nos preparamos para la lectura. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, de toda gloria, de toda honra, inspira tú nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu y permite que cada uno y cada una podamos adentrarnos a tus misterios llenos de fe y esperanza en Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir directamente a la lectura del capítulo 13. Recomiendo que leamos el capítulo entero, aunque ya vimos la primera parte, pero así no nos perdemos del contexto, ¿sí? Vamos entonces al capítulo 13. Dice así: Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra maravillada siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel, y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos.
y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Y así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Recapitulando lo que vimos la semana pasada, vemos que la bestia surge del mar. El mar es un símbolo de caos, de donde viene el mal. Los antiguos judíos tenían miedo al mar porque las personas que fallecían en el mar normalmente no aparecían de vuelta. Entonces habían ciertas mitologías como de monstruos marinos que tomaban a las personas y no las dejaban salir. Además que la bestia tiene 10 cuernos con 7 cabezas y estas diademas, ¿no es cierto? Tiene la misma apariencia de Satanás del capítulo 12. Lo nuevo son las diademas que van sobre los cuernos y sobre las 7 cabezas, que también tienen nombres blasfemos, ¿no? Tenían estas diademas que no eran divinas y con nombres que insultaban a Dios, que iban en contra de Dios, que eran mentiras sobre Dios, como dioses romanos. Todos estos cuernos, cabezas, diademas y nombres blasfemos van expresando simbólicamente la complejidad del aparato de dominación del Imperio Romano. Es el poder económico, simboliza el poder político, ideológico y religioso. Y así la bestia tiene características que, como habíamos dicho, nos recuerdan al profeta Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Parece leopardo, oso y león, que también salen del mar y representan a los imperios que han oprimido bestialmente al pueblo de Dios. Entonces el Imperio Romano tiene las características de todas las bestias anteriores, también del Antiguo Testamento y las de ahora. Así tenemos un esquema histórico en donde el Antiguo se une con el Nuevo Testamento para ayudar a los cristianos a comprender de dónde viene el mal y de dónde viene la esperanza. Y es que este mal viene precisamente del mal uso del poder de Dios. Y la esperanza viene de Dios, de Cristo Jesús. Recordemos que es el monstruo, Satanás, o el diablo del capítulo 12, el tentador, el secuaz, etcétera, ¿no es cierto? Da a la bestia su poder, su fuerza, da su trono, da su autoridad. Hay una afirmación de cómo la política del Imperio Romano se va traspasando y que no tienen un poder y autoridad propios como divinos,
sino entregados por estas figuras míticas que nos recuerdan el mal, la tentación. Así, esa autoridad se nos dice que viene de Dios, ¿no? Se le dio esa autoridad, solo que la usan mal. Por eso existe ese mal, esa maldad con tanto poder sobre el mundo. Si las personas que hacen ese daño realmente hicieran bien en el mundo, entonces el mundo sería mejor. Pero las personas cuando tienen poder normalmente hacen daño. Independiente de dónde crean que viene ese poder, si es de algún mal celestial o de donde inventen, para el caso, la práctica es que hacen daño y hacen daño a mucha gente. A más poder, más gente tienen para dañar. El tema es que ahí aparece una cuestión muy profunda que es la gran crítica de este capítulo, que es la adoración a Satanás, al monstruo, porque le da este poder a la bestia para que también sea adorada. Y esto se va repitiendo constantemente a lo largo del capítulo. Y se agrega incluso que los adoradores son los habitantes de la tierra, que es el típico término del Apocalipsis para denominar a los impíos, a los idólatras, los infieles, los adoradores de otros dioses que le hacen daño al Dios Trino. Incluso adoran la imagen de la bestia, lo cual, como se acordarán, está totalmente prohibido por los mandamientos de Moisés. Si no me equivoco, el segundo mandamiento: no te harás imagen alguna de Dios y no le rendirás culto, ¿no? Recordamos que la adoración de la bestia se expresa en estas dos preguntas que aparecen. ¿Quién tiene el poder, no es cierto? ¿Quién se le puede igualar? ¿Quién puede luchar contra ella? Recordando el Salmo que habla del poder de Dios. Desde aquí que esta bestia quiere ser como Dios, pero no puede serlo. Y ese es el poder que busca ejercer el imperio, engañar a la gente diciendo que viene de Dios, que es Dios, como el emperador, el Hijo de Dios, y que los que lo creen, lo siguen. Entonces, ese mal se hace extensivo a más personas. De ahí que en estos textos se trata de una fuerte crítica anti-idolátrica. Anti-idolatría. Quiere alejarnos de ver a personas, gobiernos e imperios como fuerzas divinas. Porque es ahí, cuando adoramos a alguien, que ese alguien se aprovecha de nosotros. ¿No ha pasado lo mismo a lo largo de toda la historia? Tanto dentro como fuera de la iglesia. Cuando el sacerdote se cree más de lo que es, cuando el presidente se cree más de lo que es, a la larga se cometen abusos. Y somos nosotros los creyentes los que debemos estar despiertos para no caer en esas tentaciones. Por ambos lados, ¿ah? La tentación del que ejerce el poder de abusar, y la tentación de dejarse abusar por la idolatría que uno tiene. Hace un tiempo atrás apareció una noticia que a mí me dejó pero muy perplejo, de un pastor evangélico que tenía grupos de estudio bíblico de mujeres
y las hacía desvestirse mientras realizaba el estudio. Y en mi cabeza no logro comprender cómo un grupo, porque ya una puede ser, si está muy con lavado de cabeza, pero son personas posiblemente educadas, ¿no? Y que un grupo entero caiga en algo como eso eh, es más que penoso, es increíble. Cómo la mente humana y la idolatría, ¿no es cierto? Porque eso es idolatría. Creer que Dios manda a alguien y ese alguien te pide eso es idolatría. No tiene ningún sentido desde la palabra de Dios. Y más encima es un estudio bíblico. Entonces, en ese tipo de ejemplos, en las mismas sectas que a veces aparecen de vez en cuando, vemos cómo los seres humanos somos constantemente tentados a usar el poder de Dios para la autocomplacencia, para la autosatisfacción, para el placer propio, porque a la larga casi siempre es lo mismo. El ser humano quiere dinero, poder y sexo. No hay mucho más en la historia. Entonces, el Apocalipsis en este caso lo que busca precisamente es que los cristianos vayan en contra de eso, que entiendan que la idolatría no es el camino y deben oponerse a la idolatría que el Imperio Romano busca para sí mismo. Entonces, el Apocalipsis nos confronta con nuestras propias inseguridades, nuestras propias ansias de poder, de tener la razón o de ser servidos. Porque la bestia recibe poder de Satanás y éste domina con un poder maligno para adorarse a sí mismo y no para adorar a Dios. Como decíamos, el poder siempre viene de Dios. El poder de la bestia no es absoluto porque no obra según la voluntad de Dios. Cuando el imperio romano se transforma en bestia por su carácter idolátrico, criminal y perverso, es la bestia quien toma el poder de Dios para precisamente profanarlo. Por eso se hace esta distinción, un discernimiento entre el poder que viene de Dios y el poder que llega a ser criminal y blasfemo en manos de la bestia, de los poderosos, de los humanos tentados hacia la idolatría. Por eso, no importa de dónde viene en realidad ese poder, el problema es que se usa mal. Tal como ha sucedido a lo largo de la historia. Así se nos dice que, sí, Miriam. El tema es bien complejo porque los cristianos que confesaban a Cristo como Señor de las vidas eran enfrentados con persecuciones y eran matados. Y la bestia, con el poder que tenía, como el Imperio Romano, entonces las personas perdían su libertad. Entonces, le entregaban su libertad y le entregaban su ser a algo que no era bueno. Entonces, el hombre, en todos los tiempos de la vida, el hombre ha sido una persona muy débil y a veces el hombre fuerte igual es, por interés, se afirma a seres humanos o a valores que no son permitidos como correctos según el cristianismo.
Entonces se dan aquí las dos partes. La persona débil, que fue matada por el Imperio Romano, y el otro que se enfrentó a la persecución y prefirió entregarse al Imperio Romano y no entregarse a Cristo. Entonces, como dices tú, aquí tenemos los dos bandos. O sea, hasta dónde nosotros podemos aceptar ser sometidos por la bestia, o por nuestro jefe, o por nuestro país, o por la política actual, en fin, según los bandos, y en ese momento hasta donde el hombre era pisoteado y matado. Entonces el hombre, muchos de ellos, prefirieron perder su libertad, que también se da en la realidad. Más o menos se da como dos bandos, terrible. ¿Cierto? Claro, o más bandos. En general está, claro, el que quita libertad y el que la sufre. Por eso siempre va a estar esta duda de si luchar o no luchar, cómo ejercer esa lucha, qué tan violento puedo defenderme, cuál es el valor de esa libertad. Porque Jesús, por ejemplo, nunca llamó a luchar armadamente contra el imperio. Entonces, no podemos decir que los cristianos tenemos un llamado especial a resistir de manera violenta. Ahí va a depender de cada uno el cómo ejerce esa defensa. Lutero, por ejemplo, decía que uno siempre puede defenderse, pero no atacar como país, ¿no? Porque es necesario defender el reino de Dios. Cada uno creo que debe tener algo que decir al respecto, según su propia educación, tanto en la fe como social. Pero a la larga siempre hay miedos, y todos tenemos miedo a perder, a morir, especialmente en la defensa de los derechos. Por eso la seguridad en Dios es principalmente aquello que el Apocalipsis nos quiere dar, porque hay luchas que probablemente vamos a perder, como la de los cristianos contra el imperio. Eso es lo que está diciendo el Apocalipsis 13. Los cristianos perdieron, fueron a la cárcel, murieron por la espada, y así probaron la perseverancia y la fe de los santos, como dice en el versículo 10. Esa es la realidad del mundo, es la realidad de la historia, la ruda y cruel realidad. Pero lo que desea el Apocalipsis es que nosotros no perdamos la esperanza ante esa cruda realidad. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos santos que lucharon, murieron y perseveraron en esa fe. Algunos apostataron, otros murieron, algunos escaparon. Y así, cada uno tuvo una historia. Nosotros tenemos que escribir la nuestra, centrados en la esperanza, centrados no en el miedo, sino en la seguridad de Dios y en el reconocimiento de aquellas idolatrías que los imperios nos ofrecen. De eso se trata. Estamos constantemente frente a esas idolatrías. Como la Constitución, como la elección de un presidente. Siempre está esta cosa de o nos salvamos o nos vamos al tacho de basura. Siempre hay radicales, ¿no? Está el que te salva y el que te lleva al infierno. Y entre eso estamos siempre luchando, algunos más de izquierda, otros de derecha, da lo mismo. A la larga siempre estamos constantemente escuchando esto. Es como que si lo sigues a él, o te vas al cielo o al infierno. Y al otro igual. Y a la larga debemos como cristianos aprender a leer los signos de los tiempos para nunca caer en eso que también es idolátrico. Porque no existen los salvadores de este mundo, hay un solo Salvador y es Cristo.
Los demás serán servidores que siguen siendo humanos y pecadores igual que uno. Por eso vemos esta descripción, llegando ya ahora a los versículos 11 en adelante, de este aparato de dominación ideológica del imperio. Porque surge de la tierra, ya no del mar, de la tierra. Hay uno en el mar y ahora surge otro monstruito, una bestia de la tierra, que ahora tiene dos cuernos, como los de un cordero. Eso claramente no es algo natural. Sí, trata de emular al Cordero de Dios y le sale mal, como siempre. Pero hablaba como un dragón, es como el lobo vestido de oveja, ¿no? Es el mismo ejemplo. Ejercía todo el poder de la primera bestia, esta segunda, y estaba a su servicio. Logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. Ese es el objetivo, ¿ah? Ese es el objetivo, adorar. Quiere idolatría, quiere que perdamos la visión de Dios, que perdamos la confianza en Dios y nos entreguemos a la idolatría de otro ser. No importa cuál es, el emperador, el imperio, Satán. El tema es que nos guía para abandonar a Dios. Así esta bestia hace distintos prodigios y señales. Por ejemplo, emula el milagro del fuego del cielo. Hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. ¿Quién hace eso en el Antiguo Testamento? El profeta más poderoso, Elías. Elías, cuando está luchando contra los profetas de Baal, hacen ahí una especie de altar y para demostrar que esos profetas de los dioses cananeos eran falsos, hay todo un relato que es muy bello, muy irónico también, en donde Elías los empieza a molestar y les dice, ya, pues, si realmente tienen el poder de Dios, enciendan el altar, que se prenda fuego, pero desde el cielo. Y Elías los molesta, se ríe de ellos y les dice, no, es que parece que hay mucho viento, sigan intentando. No, es que hace mucho frío, quizás Dios está ocupado haciendo otras cosas, ¿no? Y los molesta, hasta que se cansa y dice, ya, Señor, haz el fuego, y se prende el fuego gracias al poder de Elías. Y después, bueno, la parte no tan linda, los mata a todos los sacerdotes de Baal y los hace pasar a cuchillo. Acá la bestia quiere emular ese poder del profeta más radical y poderoso en obras, en prodigios, en milagros del Antiguo Testamento, que es Elías, es este que se parece a Jesús. Jesús hace los mismos milagros que Elías. Elías también reanima a una persona fallecida, hace aparecer pan, todas esas cosas. Por eso muchos pensaban que Jesús era Elías que había vuelto. Y frente a toda la gente. Además, con las señales hace engaños, igual que Satanás en el capítulo 12, a los habitantes de la tierra, a los impíos, para que se hagan imagen de la bestia. Como ya dijimos, archiprohibido, ¿no? No te puedes hacer imagen de Dios para rendirle culto. Así también se nos dice
que fue herida por la espada y sobrevivió. O sea, que tiene también un cierto poder sobre la vida y la muerte, como que no muere nunca en realidad. Le cortaron la cabeza y sigue viva, le entierran una espada y sigue viva, así como el imperio que después de cada golpe, de cada conquista, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, y dale, y no para, no para, no para. Imagínense esa frustración. Por algo duró casi 500 años, ¿no? Después se nos dice que a todos, ¿ah? Pequeños, grandes, chicos, ricos, pobres, libres, esclavos, se dejaron poner una marca, ¿no? Ahí estuve leyendo porque la verdad no me quedó muy claro qué marca era. Eh, Hay de distintos tipos de interpretaciones. Se sostiene que en realidad no era más una marca así como las vacas, ¿no? Con un sello caliente, sino más bien una marca simbólica de la idolatría misma, ¿no? Que son los que siguen, son como los seguidores del imperio. Es la que más me hace sentido, la verdad, eh, más que, porque las personas no llevaban una marca en el Imperio Romano. Entonces, no era como los cristianos que muchos hacían realmente la marca del pez para ser cristianos, ¿no? En este caso, muchos soldados se tatuaban el número de su legión, pero en general la gente, los ciudadanos, no nos hacían cosas para pertenecer al imperio porque era obvio que pertenecías. Lo único que necesitabas en el imperio era un papel que decía que tú eras ciudadano romano, porque eso significaba que tenías derechos. Sin eso, no tienes derecho y te podían matar en la calle y daba lo mismo. Entonces, tienen una marca en su mano derecha o en su frente. Yo me tiendo a pensar que ese simbolismo de la marca está muy cerca de las monedas, porque a la larga lo que diferenciaba al Imperio Romano eran las monedas que acuñaba. Y esas monedas tenían siempre la cara, el rostro del emperador de turno. Y por las monedas se influía a nivel comercial y también político en todo el imperio, por los caminos y las monedas. Entonces, eso se me hace también pensar en esa influencia idolátrica a través de las monedas hacia el emperador. Además que hace este guiño de que solo podían comprar y vender aquellos que tenían la marca, ¿no? El sello, aquellos que tienen las monedas romanas también. Obviamente queriendo dejar afuera a los cristianos que no querían caer en la idolatría, que no ejercían la idolatría al emperador, que no realizaban los ritos ni encendían incienso al emperador, como era ley en muchos estados, en muchas partes y a lo largo de la historia del imperio. No siempre, pero dependiendo del emperador de turno, iba exigiendo adoración a sus imágenes, por ejemplo, o ciertos rituales de reconocimiento como hijo de Dios. Así llegamos a esto tan importante, ¿eh? Es lo que todos están esperando. El nombre numérico de la bestia. El famoso 666 que tantas películas, historias y mitos ha fortalecido. Aquí es un tema muy interesante, porque como ustedes ya saben, o si no se los recuerdo, los números
En el hebreo, por ejemplo, y también en otros idiomas, también se hacen con las letras. Y en general se puede escribir cualquier cosa también con números, que no es una usanza tradicional para nada, para nada. Es solo que como son lenguajes antiguos y tienen muy poco vocabulario, a veces se utilizan números en este sentido simbólicos. Ahora se nos dice la cifra que corresponde a su nombre, a la bestia. Para esto se precisa sutileza, dice, ¿no? No hay que ser matemático, en primer lugar, hay que ser sutil, casi astuto, diría yo, ¿no? Como ir un poquito más allá. Además que esto está escrito para cristianos, así que no busquemos mucho en la ideología grecorromana, en el simbolismo. Y es una cifra humana, eso es muy simbólico, ¿no? No es una cifra divina, es algo humano. Entonces, empecemos a mentir, a ver qué, qué tipo de elucubraciones tenemos al respecto, qué han pensado, qué han leído, qué han estudiado. Así nos reímos un poco. Eh, yo, Miriam. yo estuve mirando en en el Google y la verdad es que tiene muchas interpretaciones. Eh, Ponte tú para la numerología, significa paz, equilibrio, o sea, algo súper positivo. Solamente, digamos, para la Iglesia Católica significa algo negativo. Así que, pero en general es positivo, fíjate, es un número más, ¿no? La verdad es que no le dan mucha importancia tampoco, de acuerdo al Google, como te digo. Ujú. Ya, gracias. Miriam, ¿qué encontraste tú? Igual, igual estuve averiguando y el 6 representa algo imperfecto y el 7 representa la perfección. Y de ahí está la diferencia. Para la numerología angelical, el 666 se define como una de las maneras en que los ángeles se comunican con la humanidad. Ahí tenemos lo positivo. Y eso representa vibraciones positivas. O sea, cuando nosotros estamos positivos, tenemos como esa marca en nuestro ser, en nuestra persona. Y para las personas negativas se sugiere siempre pensar en lo angelical de ese número y contactarse con la naturaleza. Eso yo lo que creo que tiene mucha relación con lo positivo y lo negativo de cada uno de los seres humanos. O sea, no pensar en lo malo, sino que en lo bueno, que puedo sacarlo de enseñanza de esta mitología, de estos números, desde la época grecorromano hasta el día de hoy. Es interesante leer, fíjate, averiguar la simbología. Eso. Yo falté a la clase de numerología angelical. Ahí ya me supera totalmente en mis conocimientos bíblico-teológicos. Sí, estas cosas que inventan, la verdad. Eh, pero, obviando lo de los números angelicales, creo que al menos diste súper bien en el clavo, Miriam, con lo primero que dijiste de la imperfección. Porque como hemos siempre hablado, el número 7 es la perfección, es la completitud, es siempre el número perfecto de lo que es total. Y, y en este caso, el número 6 en la tradición de Israel siempre va a recordar los 6 días de la creación, pero es algo humano e incompleto, porque son 7. El día de descanso también es.
Entonces, hay toda una línea que más que tratar de ver la numerología detrás del número, y yo me sumo a eso, porque en general estas cosas tampoco requieren de una profundidad tan creativa, sino más simbólica que se asemeje y se acerque a la tradición judeocristiana, no a otra cosa, no a los números angelicales. Y se sostiene que este 666 es como la expresión máxima de la imperfección, de la humanidad de la bestia. Porque el 7 nunca se repite, nunca hay 777, sino que el 7 es uno solo. Y en este caso el 666 es como casi una multiplicación de la humanidad, del pecado, de la tentación, del mal uso del poder, de la imperfección, de la incompletitud, de lo que esta bestia, este famoso monstruo, ostenta y muestra, para dejar muy en claro que es totalmente distinto a Dios. Ese es el objetivo final. Esta bestia es tan distinta a Dios que su símbolo, su nombre, entre comillas, viene a significar imperfección, incompletitud por estos seises. Entonces, desde esa visión podemos entender que la comunidad cristiana debe resistir al imperio que busca la idolatría de este falso Dios, de esta falsa visión de la divinidad que busca idolatrar a seres humanos incompletos, imperfectos, lejanos de Dios. Entonces, esta bestia viene a simbolizar aquello a lo cual no debemos caer como creyentes. Y eso es muy importante. Porque a lo largo de tanto del profeta Daniel en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis, la bestia va a generar siempre esta tentación idolátrica que nos aleja de Dios. Y ese es el tema, que nos alejamos de aquel que nos dio la vida, que nos promete vida eterna, por poderes humanos incompletos, por poderes finitos que se esfuman, que no nos los vamos a llevar a la vida eterna, que van a quedar con nosotros ahí en la tumba. Pero que a veces creemos tontamente que el dinero y todas estas cosas nos van a hacer tan felices. Por eso, este sistema opresor debemos reconocerlo, porque detrás de ello están las fuerzas del mal, de nuestros propios pecados. Y la única forma de vencer a ese mal es quitándole su poder, no permitiendo que nos haga negar a nuestro Dios, ni caer en los engaños que esa bestia nos promete. Como decía antes, el creer en salvadores, en que la bestia no muere, que merece ser adorada, creída, y que nos hacemos imágenes de esa y le hacemos culto. Por eso el Imperio Romano viene a ser también como este Dios al estilo de los Baales en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a los dioses cananeos que buscaban ritos de prostitución y que desviaban la fe en el Dios de Israel.
que buscaban esta idolatría a través de imágenes, esculturas. Ya pensaron, me imagino, en el gran pecado y error del pueblo de Israel mientras salía de Egipto, cuando construyen el becerro de oro, ¿no? Está, pero bañado en esto, bañado en ese oro está la bestia. Por eso, los que adoran a la bestia vienen a entregar su vida a alguien que no tiene poder. Se dejan marcar por alguien que no merece idolatría, porque son humanos, son solo humanos. Juan Pablo. Tengo una pregunta. Esto del tema de idolatrar a seres humanos iría un poco quizá relacionado con lo que fue la Reforma Protestante en cuanto a la adoración de santos, tal vez, si es que tiene un poquito de relación con eso. Claro, claro que sí. Para nosotros eso es algo totalmente obvio, que no se hace imágenes para ser adoradas. En ese sentido, nosotros tenemos que las imágenes son pedagógicas, sirven para fortalecer la fe, pero no se adoran las imágenes, ni los cuadros y todo eso, pero tampoco se prohíben. Por supuesto que cuando entramos en la historia de los santos es exactamente lo mismo. Aquí nadie merece adoración, ni los santos canonizados, porque todos somos santos por el bautismo, ni Lutero, ni el pastor anterior, ni uno mismo, es solo Cristo y nadie más que Cristo. Y nos alejamos de eso. ¿Por qué? Porque esa idolatría te va a conducir normalmente a pedirle favores, por ejemplo, al santo de turno, cuando en realidad tú tienes que pedir a Dios, no a la Virgen María ni al santo de turno. Es Dios quien hace las cosas y no el santo o la santa. Eso también es idolatría, porque Y, el santo sigue ujú, siendo un ser humano. claro. Y por ejemplo, la imagen que se hacen de Jesús, por ejemplo, yo me acuerdo hoy día haber leído un comentario sobre el sudario de Turín, si no me recuerdo el nombre, que está allá en Roma y estaban como recreando la imagen posible de Jesús, digamos, a través de una inteligencia artificial. Entonces habían comentarios como que le gustaba esa imagen de Jesús que daba y otros que estaban en contra diciendo que no se debía adorar una supuesta imagen de Jesús. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de los dos sería como más consecuente, el no seguir una imagen supuesta? Escucha, es que la imaginación y la creatividad humana no tiene límites, pues entonces yo no te puedo prohibir que, que tú dibujes, por ejemplo, un rostro de Jesús como te lo imagines. Y si eres artista, quizás te sale lindo o no. Eh, Creo que eso es parte de la creatividad y el arte humano y cristiano, y eso es importante. Ya cada uno verá cómo lo hará, ¿no es cierto? Si lo hace negro, azul, verde, rubio, etcétera. Ahora, por supuesto que cosas así como el Santo Sudario, eh, yo personalmente me alejo de todo eso. Para mí esos son puros focos de idolatría y religiosidad popular. La gente cree todas esas cosas que no tienen absolutamente ningún asidero, ninguno. De hecho, la del sudario es la Verónica que le seca la cara a Jesús, y la Verónica no existe, ni siquiera es bíblico, es una tradición. Entonces, lo mismo que la Virgen María subió al cielo, son tradiciones de la iglesia que para mí a veces nos alejan un poco de la realidad de Dios, y queremos siempre tener como estas cosas para adorar. Tú sabes, por ejemplo, que en Jerusalén hay un lugar, un amigo la otra vez me contó, en donde está la piedra
de la cual se subió Jesús para subirse al burro antes de ir a Jerusalén. ¿En serio? Ajá. Y, por supuesto, que está la iglesia de la Natividad, en donde hay una fuente de agua en el lugar exacto donde nació Jesús. Yo no creo en eso. Tal como en la época de Lutero tenían reliquias, ¿no?, que eran adoradas, como astillas de la cruz de Cristo, huesos de los santos, leche de la Virgen María, leche de la Virgen María. Yo me alejo de todo eso. No, porque también son supuestos. Es que todo eso es religiosidad popular y además que ya, es como las películas que buscan la tumba de Jesús, ya que hace unos años atrás estaban súper de moda y hicieron varias. Si encuentran la tumba de Jesús, ¿qué? ¿Acaso voy a dejar de creer en la resurrección? Y a la larga nunca se va a saber, porque estas cosas se creen por fe y no porque la ciencia me lo demuestre. Y eso es lo que debemos centrarnos nosotros. Ana María. No, que les iba a contar que en eso de las reliquias, me tocó en el Vaticano, Dios mío, qué manera de ver frasquitos y tubitos lindos y cosas llenos del huesito de este santo, del otro santo, del no sé cuánto. Los restos de Juan Bautista y su tumba me lo mostraron en Turquía, me lo mostraron en Egipto, después no me acuerdo qué otro país está. En Jordania también. O sea, este pobre tiene no sé cuántas tumbas. Cuando se supone que tampoco lo enterraron al pobre, lo cuartizaron y lo repartieron. O sea, no. Y te cuentan el cuento. Y el sudario fue comprobado científicamente que no data de la época de Jesús, es del medioevo. Así que también eso ha sido descartado científicamente que no, porque le buscan por todos lados, como dicen, yo lo encuentro mercadeo, marketing, porque sacan harta plata en el Vaticano para que uno vaya a ver todas estas cositas. Pero claro, claro. Si ya te cobran por ir a verlo, uno ya tiene que Y lo, sospechar. y lo otro que decían hablaban en el Vaticano, lo que explicaban ahí, que es muy importante tener estos restos de estos santos, porque cada altar de cada iglesia en el mundo, iglesia católica, debe tener una reliquia de un santo debajo del... Así que yo decía, no, entonces aquí tenemos, pero, es puro mercado. Claro, claro que sí. Pues Lutero se reía en sus escritos y decía que había visto tantas astillas de la cruz de Cristo a lo largo de las iglesias que se supone que Cristo habría sido crucificado como 15 veces ya de tantas astillas, digamos, ¿no? A ver, se podían hacer 1000 cruces con eso y así. El problema de eso es que las personas van poniendo su fe en esas cosas y son cosas. Ya, supongamos que el santo sudario existe. eh, ¿Y qué? Si nosotros creemos en Cristo que muere en la cruz por nosotros, y aunque encuentren la sábana de Jesús, los zapatos de Jesús, eso no es digno de idolatría. Es lo mismo que la búsqueda del santo grial, por ejemplo, ¿no? Que te da vida eterna tomar como Indiana Jones, ¿no? Que te da vida eterna el santo grial de tomarla de la copa de Jesús. No importa, yo tomo de la copa de Jesús cada sacramento, en cada santa cena. No necesito una copa sagrada y una copa que haya tocado Jesús con sus labios para creer que Dios está conmigo. Ese es el problema, que nos atamos a las cosas como si fueran mágicas. Y eso, queridos míos, es idolatría. Y es lo que el Apocalipsis quiere alejarnos. Por eso no creamos en esas cosas, creamos en Dios y en el poder de Dios. No si la copa viene de Jesús o no, o si la consagró el santo algo. Eso es basura, pura y simple basura de religiosidad popular. Como cuando la gente va a la iglesia y me dice, pastor, bendígame esto.
¿Qué es eso? ¿Qué es bendígame la chapita, los anillos y todo? ¿Qué acaso vas a tener una fuerza especial? Por eso no, cree en Dios. No en que tu reliquia tiene un poder para la buena suerte. Cree y confía en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no en los milagros de las cosas, por tal o cual. Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? Que básicamente yo creo que algunos lo hacen, bueno, por el tema de idolatrar ciertas cosas, pero también como buscar argumentos científicos, históricos de que realmente ocurrió, de que realmente existía este sitio y cosas así. Como aparte de fe, hablar de ese modo de justificar, no, mira, aquí está, por ejemplo, la tumba de Jesús. No, el sudario es real, pero al final la ciencia exacta nunca se va a saber, jamás. No, y es la idea. Ojalá así sea, porque el momento en que queramos comprobarlo por la ciencia, vamos a perder la fe. Y eso no tiene sentido. La ciencia podrá ayudarnos y podrá ya. Hace poco salió una imagen de la posible cara de Jesús haciendo como mezclando las imágenes de las personas en Medio Oriente y dicen, mira, probablemente se vería así. Bien, maravilloso. Sirve para la imaginación, perfecto. El tema es no casarte con eso. Si te dicen, mira, este es el lugar donde exactamente nació Jesús, quédate con, mira, probablemente fue por ahí cerca, pero de ahí a que haya sido ahí, si te cobran entrada y empiezas a sospechar, digamos. Y siempre tenemos que caer en la confianza en Dios, porque de otra forma la perdemos en los milagreros, en las sanaciones falsas, en el poder de los seres humanos y no en Dios. Por eso lo que busca el Apocalipsis precisamente es que nos alejemos de un imperio romano que es 666, de una bestia imperfecta que ya está derrotada, ojo. Y por lo tanto tiene sentido la resistencia, tiene sentido el alejarse de esa tentación, tiene sentido el no caer en la idolatría, para no ser nosotros también blasfemos, porque cuando idolatramos a algo que no es Dios, entonces nos transformamos también en blasfemos y nos alejamos de Dios. Y la comunidad de cristianos debe resistir a ese tipo de tentaciones. Tú puedes hacer imágenes creativas de Cristo, podemos dibujar el Vía Crucis, pero todo eso debe servirte para que tú creas en Dios, no para idolatrar al artista ni la imagen, sino que es pedagógico, educativo, formativo para que te vincule con Dios y no que te vincule con una adoración o idolatría dentro de nuestras humanidades. ¿Les parece? Muy bien. Qué, qué interesante este tema, qué real, ¿ah? Porque siempre estamos con estas tentaciones, así que estemos despiertos, despiertos, porque la idolatría es el camino fácil, es el camino del santito, del milagro, como las tonteras que les ponen a las guaguas, por ejemplo, cuando nacen. ¿Qué es eso? Es que por si acaso, el mal de ojo, ¿qué es eso? Todas esas tonteras son puras idolatrías. ¿Ustedes saben cuántas veces me han maldecido? ¿Cuántas veces los gitanos me han dicho cosas? ¿Y cuántas veces me habrán hecho mal de ojo en mi vida con lo pesado que soy? Imagínense. Millones. Y aquí estamos, con la cara llena de risa, porque yo no creo en esas cosas.
No creo en el poder de esas cosas. Y me han hasta mostrado las cosas que han hecho, ¿ah? Muñecos, de todo, porque tengo mucha gente que me odia. Y maní, yo me río nomás, porque no creo en eso, porque yo creo en Dios. No creo en los poderes de esos tipos de magias, horóscopos y cosas por el estilo. No me entran simplemente. Y por eso no les tengo miedo. Y como no les tengo miedo, no ejercen función dentro de mi vida. El problema es cuando la gente le tiene miedo a esas cosas o cree en eso y ahí les empezamos a regalar nuestras vidas porque le damos poder sobre nuestras vidas. Cada uno tiene que tomar su decisión al respecto de esas cosas, que sea para bien y para estar abrazado de Dios, siempre. Pues que sea Dios quien siempre nos mantenga bien, bien unidos a Él, para que nunca nos perdamos en idolatrías humanas, sino que estemos siempre centrados en el único que nos muestra verdaderamente a Dios, que es Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Bien, queridos, queridas, pongámonos en las manos de Dios entonces y oramos para que así nunca nos alejemos de sus bendiciones y de la confianza en Él. Oremos. Gracias, Señor, por darnos de tu fortaleza y de la posibilidad de confiar en ti. Gracias porque a pesar de todas las tentaciones que tenemos diariamente en nuestro mundo, en nuestras vidas, podemos confiar en ti, en tu poder, en tu grandeza, en tu salvación. Mantente siempre cerca nuestro para protegernos de toda maldad, alejarnos de que nosotros realicemos esa maldad. Y así no nos permitas caer en la tentación de creernos dioses, ni de creer en otros dioses, sino solo en ti, Señor de la historia, de la creación y de la vida. Que esa vida, buen Dios, sea la que cada uno de nosotros disfrute gracias a la seguridad y la fe que tú nos das. Abrázanos en Cristo Jesús y en Él te entregamos todas nuestras dudas, inseguridades y también certezas. En su nombre lo rogamos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.